Bueno, gente, vamos a reaccionar a esta plática que tuvo Nayib Bukele con empresarios de muchos lados de Latinoamérica, en donde se dejó ver las diferencias que tiene El Salvador de otros países que no han sabido resolver el principal problema que tienen los países en este momento, que es el descontrol en la delincuencia, que limita mucho a las empresas a poder operar de manera efectiva para crear riquezas en los países. Así que vamos a ver lo que se dijo. El Salvador, que es el país que ustedes eligieron para hacer este evento esta vez, como ustedes saben, es un país muy pequeño. No cabían los aviones privados en el aeropuerto, pero que en los últimos años ha dado cambios grandes que no se hubieran pensado. Latinoamérica, que aquí están representados 15 países, si no me equivoco, es la zona más peligrosa del mundo. Muchas veces vemos videos de que una tribu en África invadió otra tribu y mataron una gran masacre y decimos, qué barbaridad, ¿cómo puede vivir esa gente ahí? Pero cuando vemos las cifras de homicidios de esos países son más bajas que paraísos latinoamericanos. Lugares turísticos en Latinoamérica tienen tasas de homicidio más altas que esos lugares que consideramos peligrosos en otros continentes. Latinoamérica, con una población relativamente pequeña, tiene el 40% de los homicidios del mundo. Y no teniendo esos problemas tribales o de antaño, uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el crimen organizado se ha permeado en los gobiernos y los ha inhabilitado a hacer lo más fácil que puede hacer un gobierno, que es poner orden y brindarle seguridad a su gente. Sí, no hay que recordar lo que pasó cuando Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas con su plan control territorial, que el gobierno pasado de Estados Unidos, el gobierno de los demócratas, le quitó el financiamiento a la policía de El Salvador y se la dio a ONGs que salían a protestar por supuestos inocentes. O sea, solo mire cómo movían los hilos desde otros países para que El Salvador no saliera de ese agujero de delincuencia en el que estaba. Entonces ahí usted puede entender un poco por qué en ciertos países también no se sale de ahí. Y el problema de esos países no solo es un problema global, que otras entidades de otros países no quieran que mejoren, sino que a veces los gobiernos de esos países están coludidos con esas entidades para que el país no prospere en términos de seguridad. Usted sabe muy bien qué países son los que están coludidos con la delincuencia, por eso la delincuencia nunca desaparece en esos países. Además, que es la razón principal de ser del Estado, garantizar la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros aquí en El Salvador hemos demostrado que se puede arreglar, y simplemente lo hemos demostrado porque El Salvador era literalmente el país más inseguro de todo el mundo. No había un país más inseguro que El Salvador, y hoy somos literalmente el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y eso lo hicimos en un par de años. Le devolvimos las calles de nuestro país a su gente. Sí, mi nombre es Juan José Gutiérrez. Nosotros somos guatemaltecos. Pero el pollo campero es salvadoreño. Ayer le pregunté lo del pollo. El pollo campero es salvadoreño. Sin ninguna duda. Nosotros somos guatemaltecos, señor presidente. Aquí me acompaña mi primo, Felipe. Ahí hacen alusión de que el pollo campero es del Salvador, pues, o sea, como que fuera algo autóctono del Salvador, como que fuera algo que viene del Salvador, pero obviamente lo dicen en broma, porque usted sabe muy bien que en El Salvador funciona así. Cuando la diáspora va a El Salvador, lo primero que le lleva a la gente a Estados Unidos es el pollo campero. Es algo que la gente tiene mucho como una tradición, vea. Entonces se siente como que el pollo campero fuera de El Salvador, cuando en realidad no lo es, vea. Pero los salvadoreños lo sienten como algo que es parte de su cultura, pues, porque mucha gente que se va, porque mucha gente que viaja a Estados Unidos extraña el sabor peculiar del pollo campero que tiene en El Salvador, que no se replica el sabor en otros países, curiosamente, vea. Yo estoy a cargo, como ha de saber, de la industria nuestra alimenticia
y Felipe hoy maneja todo lo que es capital, básicamente energía, en el caso de la inversión en El Salvador. Y nos acompaña también allá mi primo Juan Luis, que es el presidente, el chairman de nuestro board. Tal vez sí para compartir con la mesa, nosotros siendo guatemaltecos, pero de corazón también salvadoreños, nacimos en el 2020, en el 1920, perdón, somos tercera generación de la familia, nacimos en 1920, mi abuelo, asturiano. De ahí para acá la historia es muy larga, pero lo que voy a decir es de que a finales del 69 nosotros pusimos un primer pie en El Salvador y desde ese día nos hicimos salvadoreños. Y en el 72, un año después de abrir Campero en Guatemala, 11 meses exactamente, lo abrimos acá en El Salvador. Y desde ese entonces, Pollo Campero... No fue al revés. No. Pero si usted gusta, Yo voy a decir que fue al revés. la narrativa la podemos cambiar. Pero fueron 11 meses, casi simultáneos. Eso vamos a hacer. Y desde ese día, Pollo Campero fue tan guatemalteco como tú, como tan salvadoreño como tú. Claro. Campaña que han de recordar muchos por acá. Sí. Lo que quiero compartir con usted y con todos nuestros amigos empresarios, nosotros desde esa época trabajamos acá. Hoy tenemos poco más de 9,000 empleados en El Salvador. Operamos en la industria harinera, en la avicultura, operamos en la industria de comida rápida, restaurantes, hacemos pasta, hacemos galletas y obviamente energía limpia. Usted resolvió todos los problemas que nos aquejan y no nos dejan producir a nosotros en Guatemala y en Honduras. Todos están resueltos. Recuerden las palabras que dijo el empresario, porque más adelante les voy a poner la reacción de políticos zurdos en El Salvador que no les gustó ese comentario. Y ahí nosotros vamos a analizar lo que dice ese político zurdo y cómo mienten descaradamente a la gente cuando el empresario, que es el que sabe, el que lleva, el que sabe qué le afecta a la empresa, revela ese tipo de datos. Pues no es una persona, no es un empleado, es el dueño el que sabe en qué le ha afectado a su negocio las administraciones pasadas de gobiernos que eran inoperantes. Pero vamos a ver lo que él dice. Lástima que hay fronteras, quisiéramos que no fuera así. Hemos vivido el cambio, la transición y la transformación que este país ha sufrido para bien. Creo que Honduras y Guatemala están lejos, lamentablemente muy lejos, de poder enrumbarse en esta ruta. Lamentablemente la izquierda en nuestros países está 24/7 trabajando en la narrativa y tratando de llegar al poder. Y la derecha, estamos aquí, trabajando, produciendo. Y es esos casos especiales como el suyo, el del presidente Milei, posiblemente el del presidente Trump, outsiders, gente que viene de afuera. La política tradicional está podrida, no sirve, no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos que América Latina haya empresarios, gente que venga de los negocios. Es como que un padre, un sacerdote dé consejos a un matrimonio, matrimoniales, cuando él nunca se casó. Entonces producir, levantar un país, hacerlo trabajar, hacer las cosas bien, eso solo lo puede hacer alguien que ya lo hizo antes, un empresario. Y por eso es... Y en ese punto tiene razón, pero no vamos a generalizar, ¿vea? Porque hay empresarios que son malos empresarios. Lo importante de todo esto es que sea dual, que la persona tenga una capacidad de que conozca cómo se debe negociar, cómo debe llevarse riqueza a un país y que tenga lo primordial de todo eso, que es por lo que muchos gobernantes con mucha capacidad fallan, que es tener la voluntad de querer sacar adelante tu país, que de verdad sea una voluntad genuina, porque eso es lo que le da, o eso es lo que lo diferencia de otros gobernantes que pueden tener mucha capacidad, pero no tienen la voluntad porque no están ahí en ese puesto por una vocación real. Es que El Salvador es como ese. El gran secreto y la receta en este país es que hoy lo dirige un empresario, alguien que sabe lo que cuesta el dinero,
lo que sabe producir y lo sabe lo rápido que se va. Yo lo felicito, le agradezco. Es su segundo término y diciendo que somos lo que somos, dirán cómo es posible que no lo conociéramos todavía. Y es que nosotros nunca tocamos las puertas del gobierno a menos que necesiten algo de nosotros, algún apoyo o que podamos de alguna manera servir en alguna forma. Pero yo creo que la historia del estadio sí puede funcionar acá. Y es que más allá de que cada uno construyamos un estadio de fútbol, y perdón por el ejemplo, porque ¿por qué no entre todos construimos un Bernabéu que abarque a todo el país? Porque este país está listo para recibir no solo inversión nueva, sino para hacer crecer la que ya tiene. Nosotros en los últimos 18 meses hemos invertido acá $130 millones orgánicamente. Sabemos de gente que quiere invertir acá. Por ejemplo, CBC, ya habrá escuchado usted, y otras empresas quieren venir a invertir acá. Las condiciones están dadas y lo que hace falta, porque todo lleva a su velocidad, la salud, la educación, eso va a ir a su paso. Pero creo que el boom económico, ese sí hay que darle un electroshock. Y eso debiéramos poderlo hacer. Debiéramos poderlo hacer. Darle a la economía un electroshock con una importante y fuerte inversión que genere trabajo. Porque lo que sí se hace falta o necesita ahorita es que la economía haga un boom rápido, que se mueva rápido. Lo demás está resuelto. La gente ya no se queja de nada. Y ese es el resultado de su 90% de popularidad. Lo entendemos, lo conocemos y lo vivimos. Éramos víctimas de extorsiones, empleados que nos mataban, empleados que no llegaban a trabajar y que pagaban extorsiones a los maderos. Eso. Importante lo que él está diciendo aquí para que después veamos lo que dice el chino y cómo se contradice en su mentira el chino. Y aquí usted lo está escuchando del empresario, no es alguien outsider como dicen ahí de la empresa, es un empresario que sabe muy bien, y eso que él ha dicho ahí es algo muy conocido en El Salvador, no es un secreto. Los únicos que se hacen los de oídos sordos a esa realidad son los que está acuerpada en el FMLN o gente que no quiere escuchar lo que pasaba en su gobierno. Ha cambiado totalmente. Este país es otro. Venimos una vez al mes, lo vemos muy seguido, vemos lo que está construyendo. Ya usted en infraestructura está haciendo un excelente trabajo. En Guatemala, por ejemplo, tenemos sobrecostos mensuales millonarios de ver 25, 30 buques en el Pacífico esperando turno para desembarcar, en el Atlántico igual, perdiendo competitividad. Yo creo que aquí con poco podemos hacer mucho. Y cuente con nosotros. Bueno, y aquí vamos a ver la reacción del Chino Flores a las palabras del empresario del Pollo Campero. Ahí vamos a analizar las mentiras que el Chino Flores dice. Él habló, por ejemplo, el dueño de Pollo Campero, que es una empresa guatemalteca, no es salvadoreña, que la izquierda no hacía nada y la derecha sí. Le voy a recordar al señor este que financió a Arena durante muchos años. Financió a Arena, él es de derecha. Le voy a recordar que la izquierda es la que aplicó el dinero para los trabajadores, lo que se llama aguinaldo. Las 8 horas laborales fue producto de la lucha de la izquierda. Exacto, pero eso fue de la izquierda de hace muchísimos años, mucho antes del FMLN. O sea, él está hablando de ustedes en su gobierno, no de hace años, no de lo que ellos lograron en el ámbito laboral, cosa que el FMLN nunca aplicó en su gobierno, porque nunca se respetaron las horas en el gobierno del FMLN. La gente era explotada y trabajaba más horas sin que le pagaran extra. Así que el FMLN venga a sacar eso cuando ellos en su gobierno no lo aplicaron es ridículo, ¿vea? Pero sigamos, vea. La izquierda derrotó a Hitler y a los nazis. Otra mentira, aquí les voy a poner la información. Los que derrotaron el nazismo fueron
la combinación de varias ideologías, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, dos eran de derecha y uno era comunista, vea. Y él aquí está diciendo como que solo a la izquierda, vea. Mentiroso, vea. Pero bueno, sigamos. En la Gran Guerra Patria, la izquierda derrotó a los japoneses en la agresión contra China. La izquierda derrotó a los italianos de Mussolini. Y la izquierda ha hecho contribuciones a los derechos por la igualdad de las mujeres, al voto de la mujer. Eso es mentira. Aquí le voy a poner el nombre de la primera sufragista que logró que las mujeres votaran en ese país. Y no era de izquierdas. Así que yo no sé qué libros lee este tipo o qué pajas mentales se haga, pero está hablando sin saber. La izquierda ha contribuido en países como Cuba, Nicaragua, a vencer el analfabetismo. Y también ha contribuido en matarlos de hambre. También ha contribuido en que muchos de ellos tengan un éxodo y tengan que emigrar a países como Estados Unidos, que curiosamente es capitalista, vea, lo que ellos detestan. Y se le olvida decir Venezuela, vea, porque no le conviene, como sabe lo que está pasando en Venezuela, saben muy bien, y a pesar de eso su partido podrido ahí estuvo apoyando a Nicolás Maduro. El partido de este tipo que usted está viendo estuvo apoyando el fraude electoral de Nicolás Maduro, y ahora ven a este descarado hablando aquí diciendo que la izquierda venció a Hitler, cuando ellos en la actualidad están apoyando a un tipo que viene a ser el paralelismo de Hitler en la actualidad, que es Nicolás Maduro, un dictador, alguien que tiene todo el control, que tiene a su pueblo prácticamente de rodillas y que no quiere rotar el poder, justamente lo que era Hitler, vea. Pero ahora estos lo apoyan. Irónico, vea. En El Salvador, durante los gobiernos del FMLN, se redujo el analfabetismo, la miseria y la pobreza. Se redujo la pobreza, dice. Bueno, acordémonos que cuando vamos a analizar al Chino Flores, tenemos que verlo de cierta perspectiva que él quizás está queriendo decir. Recordemos que la pobreza y la miseria sí se redujo, pero en familiares de funcionarios del FMLN, amiguitos del FMLN que ellos ponían en diferentes puestos, las pandillas a las que ellos le permitieron crecer y ser más fuertes en esos ámbitos, las familiares de los pandilleros que se veían beneficiados pues por la extorsión de sus parientes, los colaboradores, todos esos, sin vida, pues no tuvieron miseria ni pobreza, vea. Pero la gente honrada, la gente que salía a trabajar, que no se metía con nadie, que no tenía familiares en puestos de gobierno, que no se metía en política, esa gente nunca vio mejorada la pobreza y siempre estuvo en la miseria, gracias a estos parásitos que le dieron el poder a las pandillas para poder dominar mucho territorio de El Salvador. E incluso esa es una de las críticas que el empresario del Pollo Campero hizo, algo que cualquier salvadoreño sabe. El Pollo Campero no podía operar, y como muchas empresas no podían entrar a ciertos territorios sin que las pandillas o le mataran trabajadores o los extorsionaran. ¿Cómo usted cree que un empresario va a querer operar en un lugar así? Y eso era lo que el FMLN le brindaba a los empresarios. Por eso es que El Salvador estaba tan hundido incluso económicamente, porque tenía de líderes a parásitos que no saben nada de la economía y que solo se ponen en podio a hablar sandeces sin saber lo que están diciendo. Lo invito al dueño de Pollo Campero a que revise esos datos. De eso se siente orgulloso. Y el dueño de Pollo Campero, mejor véngase a El Salvador y comienza. Y es que parece que el chino ni siquiera vio lo que dijo. El tipo, el Pollo Campero, han invertido millones en El Salvador, incluso con las condiciones adversas que el gobierno del FMLN le brindó, se quedaron en El Salvador y siguieron invirtiendo en El Salvador. Y aquí quiero que usted entienda por qué el Pollo Campero es tan emblemático en El Salvador, a pesar que no es su país de cuna, y es porque el salvadoreño tiene un cariño especial al Pollo Campero, porque muchos de los salvadoreños que huyeron del país por las pandillas que estos parásitos alimentaron, anhelaban el Pollo Campero de El Salvador, porque el sabor del Pollo Campero de El Salvador es bien diferente al de Estados Unidos. Entonces, por eso usted puede ver y se va a dar cuenta que en los aeropuertos de El Salvador
siempre hay un pollo campero y siempre hay gente llevando pollo campero a Estados Unidos. Es porque el sabor es diferente, es algo cultural del salvadoreño. Es un cariño que el salvadoreño le tiene especialmente al pollo campero. Pero ¿qué va a saber este parásito si ellos toda la vida le hicieron de cuadritos la manera de operar a los empresarios honrados, mientras ellos estaban generando dinero con toda la problemática de las pandillas? La problemática que la derecha está metiendo a nuestro país, no solo en El Salvador, en el mundo entero. A veces creo que la gente opta por lo mejor y ya se me está antojando comer pollo campestre. Y hay que recordarle al Chino Flores que el pollo campestre también ha apoyado mucho al gobierno actual. Incluso el árbol del centro histórico fue gracias al pollo campestre. Pero el chino, como se pone a hablar y no sabe lo que pasa en su país, dice este tipo de cosas. Pero cuando él dice que la gente opta por lo mejor, en eso tiene razón, sobre todo en este momento en política, ¿vea? Porque a ellos como FMLN les han dado una patada, ya sabe dónde usted. ¿Y quiénes están en el poder? Sus adversarios, Nayib Bukele y el Partido de Nuevas Ideas. Entonces cuando él dice que la gente opta por lo mejor, en ese punto sí tiene la razón, vea. Por eso es que a ellos no los quieren ni siquiera en su propia cúpula, vea. Pero bueno, que siga. Por eso voy a ir a almorzar. La gente va a darle pues realmente su merecido por estarse metiendo en asuntos internos en El Salvador. Usted guatemalteco, mejor vaya a ver qué hace por su país. Esos asuntos internos de los que habla el Chino Flores era lo que le afectaba a las empresas que están dándole trabajo a salvadoreños invirtiendo en El Salvador. Él puede opinar de eso. Y aquí vamos a ver el doble discurso, vea, de estos parásitos del FMLN. Cuando vienen operadores políticos pagados porque necesitan dinero, esos empresarios no necesitan que el gobierno les dé nada, ellos son los que traen la inversión. Cuando vienen parásitos de medios pagados que ya se vieron las pruebas de que todos estaban financiados, cuando ellos decían algo del Salvador que a ellos les gustaba, hablaban mal del Salvador, hablaban mal del proceso de seguridad, de transformación de seguridad del Salvador, ahí estos parásitos les daban voz y decían que sí, hay que escuchar las voces internacionales. Pero cuando lo que se dice no es lo que a ellos les gusta, ahí no tiene que intervenir, vea, son una bola de hipócritas, la verdad. La verdad que no tienen moral para andar diciendo eso, pero... También, ahora entiendo por qué Pollo Campero fracasó en China, porque no se adaptó a las condiciones de izquierda en un país donde los... O sea que las condiciones de izquierda en un país es que te extorsionaran a tus trabajadores, que te maten a tus trabajadores como pasaba antes con los gobiernos de estos, como le pasaba al Pollo Campero antes con sus trabajadores en los gobiernos de estos parásitos. ¿Por qué no se adaptó a China? Mira, el principal problema de China es que no respeta que vos sos dueño de una creación. O sea, tu derecho de autor no lo respeta. Si China obtiene, digamos, tu receta, ellos pueden hacerla, otras empresas agarrarla y vos no tenés manera de reclamar. Entonces ahí se vuelve un poco injusta la competencia. Entonces cualquier empresa que no esté ligada al gobierno de China, al principal, va a morir. Porque lo que van a hacer es que te van a copiar tu receta, la van a dar más barata y te van a quebrar, en pocas palabras. Y eso es una competencia desleal. Entonces por eso muchas empresas no pegan en China. Pero eso, el Chino Flores, le pedimos mucho, ¿verdad? Le pedimos mucho para que él haga un análisis de eso, ¿verdad? Pero bueno, quiero saber usted qué piensa en comentarios. Dele like ahí, coménteme y suscríbase.